Si hay algo que nos iguala, es la muerte, y nosotros lo sabemos. Por aquí no tenemos miedo de hablar sobre el gran misterio que nos emparenta. Por eso, decidimos romper con el tabú, con charlas cara a cara, con personas que tienen cosas que contar y herramientas que compartir. Hacernos cargo de nuestra propia existencia es básicamente el marco teórico para la frase: el que tenga miedo a vivir, que no nazca. Y si hablar sana, nosotros escuchamos. Mi nombre es Rosina, pero me pueden decir Josi. Bienvenidos y bienvenidas. #spoiler alert. Todos nos morimos. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Alguna vez piensas sobre tu mortalidad? ¿Cómo experimentamos nuestros duelos? ¿Cómo prepararse emocionalmente para perder una persona que amamos? Estas son algunas preguntas en las que vamos a ahondar. Hoy, con Juan Leopoldo Ramos, psicoanalista, hablamos de duelo. Juan, ¿le tienes miedo a la muerte? Sí le tengo miedo a la muerte. Sí, no recuerdo que me haya pasado que la niegue o que me tenga como una actitud, no sé, negadora o superadora de la muerte, o que me haga el canchero con la muerte, o que, no sé. Sí, pero a la vez diría que tampoco es algo en lo que pienso con mucha frecuencia o que sobrepiense la muerte, que son cosas que también pueden pasar. Así que sí, te diría que sí. Bien, para empezar me gustaría preguntarte algo que muchas personas sentimos con respecto al duelo. Uh-huh. ¿Qué es el duelo? Mira, me parece que lo primero que podríamos decir es que es un trabajo. Es un trabajo en el cual lo que hay que hacer es elaborar. ¿Sí? La idea de elaboración es muy apropiada. Elaborar aquello que se ha perdido, aquello que se ha ido con la muerte o la pérdida, diríamos, de esa persona, pero también puede ser una idea, puede ser un objeto, puede ser una mascota. Es decir, de manera conceptual diríamos un objeto como denominación genérica que ya no está más disponible para nosotros, o hablando de una manera un poco más técnica, para el yo, ¿sí? Entonces, todo ese deseo, todo ese interés, toda esa libido que había depositada sobre ese objeto tiene que ser retirada para que pueda estar disponible otra vez para volver a ponerla sobre nuevos objetos, que serán nuevas actividades, no sé si una nueva mascota, una nueva pareja. Es un trabajo que tampoco, cuando uno dice un trabajo que hay que hacer, tampoco es plenamente consciente ni plenamente deliberado. Al menos en psicoanálisis siempre estamos con la aclaración de que la voluntad generalmente fracasa, de que no tiene un alcance tan largo como uno imagina que la tiene, y por lo tanto las cosas no van a salir tanto como uno imagina. Eso tampoco nos debería llevar a negar que uno no tiene nada que hacer, o que uno se tira a dormir la siesta, claro, y el duelo se hace como se afecta de alguna automáticamente. Manera, claro, uno hace cosas pero en ese hacer cosas también está bueno tener una conciencia de que los procesos van más allá de la conciencia. Al menos quienes trabajamos con el psicoanálisis partimos de la base de procesos inconscientes que van a estar operando más allá de lo que vos registres o de lo que vos pienses, o de lo que apuntes, ¿no? De lo que programes, de lo que proyectes, de lo que planifiques. Eso nos habla de una dimensión del duelo, del trabajo del duelo, de elaboración de esa pérdida que excede la jurisdicción del yo, que excede los poderes de la conciencia, que tienen lo suyo, que pueden intervenir, que está bien que lo hagan, pero que van a pasar cosas más allá, que nos superan. ¿Qué sería lo de la jurisdicción del yo? ¿Puedes explicarlo un poquito? Sí, con eso podríamos decir todos aquellos sentimientos, pensamientos, actos en donde nosotros tenemos un protagonismo a partir de las decisiones. Voy a hacer un viaje, me voy a encerrar, voy a tomar alcohol, no voy a tomar alcohol. ¿Todas las decisiones voluntarias tendría que ver algo con eso? Sí, está bien. Está en el orden de la voluntad. Tiene que ver con lo voluntario. El problema habitual del pensamiento habitual, del sentido común,
es que se tiende a equiparar psíquico con voluntario o psíquico con consciente. Y con eso estamos tomando como una de las máximas del psicoanálisis: psíquico no es igual a consciente, hay aspectos inconscientes que comandan nuestras acciones, que sobredeterminan lo que pensamos, lo que sentimos, y por lo tanto el duelo, que es una operación psíquica, también va a estar intervenida por esos aspectos que van más allá de lo que yo planifico, de lo que imagino, de lo que fantaseo. Perfecto. ¿Y me podrías decir, desde el psicoanálisis o desde la psicología, cómo son las etapas del duelo? Mira, sobre eso, en el psicoanálisis no hay como una cosa taxativa definida. De hecho, el psicoanálisis se lleva mal con la idea de las cosas cronológicas o evolutivas, diríamos, ¿no? Hay toda una literatura psicológica, no sé si decirte también del sentido común o popular, que plantea como etapas del duelo, y hay como unos entretenimientos, podríamos decir, o unos intentos diagnosticadores o clasificadores. Vos, amiga, ¿en qué etapa estás? Porque yo estoy en la etapa de... Y en realidad, psicoanalíticamente hablando, se plantea como el concepto o la dimensión de ese deshacimiento del objeto, ese retiramiento de las investiduras libidinales, diríamos técnicamente, que dicho de una manera más amigable y accesible al público en general, diríamos de qué manera uno procesa lo que ha perdido. Vuelve sobre uno mismo una reflexión, un entendimiento de lo perdido, y puede estar disponible para restablecer su vida habitual, ¿no? Que ha sido afectada seriamente porque lo que se ha perdido es algo muy importante, ¿no? Bien, con respecto a eso que dices de volver sobre el yo y de volver al estado anterior a la pérdida, ¿crees que es posible eso después de pasar el duelo, o puede haber duelos que nunca se superen? Sí, hay nociones de duelos patológicos, incluso en un momento en el psicoanálisis se habla de melancolía o melancolizaciones, cuando las pérdidas no se pueden procesar, no se pueden elaborar de una manera tal que la persona pueda restituir su interés por el mundo exterior, por las cosas de su vida, su interés por las personas, su interés por nuevos objetos, y también como por las funciones vitales, ¿no? Porque por ahí está comprometido el comer, el dormir, el tener placeres. Sí, como que uno deja de hacer hasta las cuestiones cotidianas del día a día, las deja de hacer porque, no sé, por la tristeza o la angustia que sientes en ese momento, se te puede sellar el estómago, ¿no? También las respuestas fisiológicas. Lo interesante sobre eso es como distinguir dos planos. Por un lado, la restitución de la vida habitual en el sentido de funcionalidad. Yo puedo volver a trabajar, o puedo volver a trabajar parecido o como trabajaba antes, a querer, a relacionarme, a ir a fiestas, a juntarme con amigos, a tener actividades. Eso es como un plano de, como podríamos decir, las operaciones de la vida cotidiana. Pero por otro lado, y algo que decías recién me hace pensar, volver a ser exactamente el mismo que antes, después de una pérdida importante, y yo te diría que no. Te diría que simbólicamente hay como un antes y un después. Pues sabes que se habla de actos performativos dentro del psicoanálisis, y tiene que ver con cómo una pérdida importante te convierte en otra persona, ¿no? Hay una modificación, una metamorfosis, una transformación. Sí, una transformación. Hay una transformación en la vida de esa persona que no existe en ningún manual, que no es taxativo, que no es universal, y que hay que ver en el caso por caso cómo esa persona pasa a tener una manera de sentir o de entender o de considerar cosas de su vida, así de manera general lo decimos, que antes no tenía, y que esa pérdida tan importante y ese trabajo de duelo vienen como a dejarle. Hay gente que lo lee como enseñanzas. Bueno, esto me deja a mí una enseñanza, yo en adelante tal cosa y tal otra. Claro, bueno, después de aquella pérdida yo no he sido nunca más el mismo, porque ahora tengo el cuidado de... o ahora ya no elijo esta otra cosa. Es decir, es como que la gente hace una lectura de ¿qué me dejó esto? ¿Para qué me sirvió? Ahora aprendí que... Hay veces que aparece de una manera inhibitoria. Yo de aquí en adelante nunca más, por ejemplo, yo no voy a tener más mascotas. El dolor ha sido tan fuerte de haber perdido a mi perrito, a mi gatito,
que la verdad no quisiera volver a tener mascotas porque no quiero pasar por eso. Y esas situaciones que vos planteas, esto por ejemplo de una pérdida de una mascota y después de decir, no, yo nunca más en mi vida voy a tener mascota porque me ha angustiado tanto cuando lo he perdido y demás, ¿se podrían considerar como situaciones traumáticas, por ejemplo, hablando desde la psicología? Sí, lo podemos pensar como traumático en el sentido de que aparece algo de la angustia y algo del dolor que son para el yo insoportables, ¿no? Entonces, se ponen en juego mecanismos para poder velar tanto dolor y para poder traer algún tipo de alivio. Entonces, ahí hay muchos discursos, las filosofías, prácticas orientalistas, las religiones, la autoayuda, hay veces que son los refugios en fármacos, hay otras veces que vamos como a, no sé, el refugio en la familia, en los amigos, el pasaje acelerado a una nueva pareja. Yo recién decía mascotas, hay gente que dice, después de esto no me voy a volver a enamorar. Porque no puede ser que uno sufra tanto con el amor, entonces mejor me quedo solo para siempre. Discursos que más tienen que ver como en un momento de un enojo o de una enorme frustración. Angustia, frustración, claro. ¿no? Que con una sentencia inapelable, que también habría que verlo caso por caso quien lo sostiene eso. ¿No? Porque eso ya sería como un caso clínico interesante. Alguien que deliberadamente huye y escapa a cualquier posibilidad de contacto de un nuevo vínculo con alguien. Claro, se podría decir que eso hasta se podría volver un síntoma. Sí, totalmente. Persona, ¿no? Sí, totalmente. Bien, algo que se podría tratar en el consultorio. Sí, absolutamente. Algo que decías recién me ha parecido súper interesante es esta cuestión de la pareja, ¿no? Sí. Durante toda la vida pasamos por distintas pérdidas y por ahí si queremos equiparar lo que es la muerte a una pérdida, se podría decir que esas pérdidas por las que pasamos durante nuestra vida, por ejemplo, rupturas o cambios drásticos en nuestra propia vida, como la muerte, o sea, la muerte, ¿no? Sí. De nosotros mismos, cambios que hacemos en nuestro propio ¿cómo decirlo? En la vida, ¿no? Sí. De cada uno. ¿Crees que eso se podría llamar también muertes simbólicas? Sí, vos sabes que mientras hablabas me quedaba pensando en una frase que está en uno de los seminarios de Lacan, que es un psicoanalista muy famoso y fundamental en el movimiento del psicoanálisis. Sí. Él en un momento cita a un filósofo medievalista francés que se llama Étienne Gilson, que dice: la vida es una sucesión activa de separaciones. A mí me parece extraordinaria la definición, la frase. Porque, o sea, nos da la idea de, ojo que estar vivo implica estar de cara a un sufrimiento que va a ser recurrente en el sentido de lo que vamos a ir perdiendo. Y si vos te pones a pensar, bueno, separaciones, sí, bueno, del vientre intrauterino, del pecho de mamá, del chupete, de dormir con mis padres, las institucionalizaciones educativas, el cuerpo infantil, vivir con los papás, estar soltero, estar casado, el narcisismo propio, tener hijos, se van los hijos, la potencia de la juventud, la belleza o la salud de la juventud, viene la mediana edad y después vienen las limitaciones. O sea, es como... todas pérdidas en la vida. Claro, que si uno se pone como muy tristón o excesivamente mirador del vaso medio vacío, podríamos decir, estamos como parcializando la existencia hacia las separaciones y las pérdidas. Por supuesto que están los otros aspectos, pero es interesante pensar cuánto duelo hay que hacer entonces. Cuántos trabajos de pérdida, y lo que decía me parece interesante, lo de muertes simbólicas o pequeñas muertes. Pequeñas muertes, ¿no? Durante la vida. Que por ahí capaz que las tenemos como automatizadas según el cajón de herramientas que tengamos en sentido psicológico para saber hacer con eso que vamos perdiendo. Esto de, pero fulano se ahoga en un vaso de agua, mira qué drama que está haciendo porque, no sé, ha perdido tal cosa. Y ahí entra esta cosa moralista, opinóloga, desde afuera de cómo lleva a alguien la pérdida de algo. Pero mirándolo con una lupa es como, bueno, qué curioso que esta persona se haya extraviado tanto o sufra tanto con algo que desde afuera no nos parece tan... No nos parece para tanto a nosotros. Para tanto. Entonces es como acercándonos al caso, ¿qué hay de por medio para esa persona en esa pérdida? Que es como una de las grandes preguntas con el tema del duelo. ¿Qué es lo que se pierde cuando se pierde eso? ¿Qué se está perdiendo? Claro, y es una cuestión que vos debes trabajar mucho también como psicoanalista, ¿no? Esto de la subjetividad, de la particularidad, de cómo cada persona vive
de manera única, Sí. no solo la vida en general, sino también la muerte. Cómo se para ante la muerte o ante la pérdida es único en cada uno, ¿no? Sí. Entonces se podría decir que eso es algo que quizás no podemos juzgar, No, pero muchas no. veces lo hacemos. Y valga este momento de la conversación para hacer hincapié sobre algo que está bueno transmitir y difundir, ¿no? La importancia, yo a los pacientes les digo la dignidad del duelo, la dignidad de la propia manera de llevar adelante esa pérdida. Que ninguna persona, por más importante que sea en tu vida, te venga como a querer gestionar los tiempos de tu duelo. Es decir, llorarás, te enojarás, maldecirás, blasfemarás, todo lo que necesites, porque será la manera que encuentras, ¿no? De llevar adelante eso. Y ahí hay que tener mucho cuidado con los apóstoles los apóstoles de lo evolutivo o de lo cronológico. No, pero si has salido 6 meses con esa chica, ¿cómo puede ser que un año después llores por esto? No, vos no estás bien. Y es como, digamos, el sentido común y la opinión pública, el prójimo, permanentemente tiene la tendencia a opinarte sobre la vida. Entonces, está bueno el trabajo con los pacientes de ese intento de hacerse fuerte en la defensa de la dignidad del propio duelo. Es decir, nadie tiene por qué venir a hacerme este gerenciamiento de mi dolor. De mi dolor. Tu propio dolor. Sí. Exactamente. Sí. Y con respecto a eso, ¿podrías contarme alguna experiencia en el consultorio? Mira, te puedo decir más que un caso en particular, al menos lo que me viene ahora a la cabeza, de gente que no había podido procesar, elaborar pérdidas y que después de mucho tiempo, 10 años, 20 años, aparecían en el proceso de su análisis elementos que daban cuenta de esa no elaboración, ¿no? O eran síntomas o eran formaciones de carácter que funcionaban como obstáculos en sus relaciones, en sus trabajos, en sus ideales, en sus fantasías en algunos casos. Para transmitirlo con más claridad te diría, pérdidas que se pensaba que se habían elaborado y superado, por ejemplo, porque se había dejado de llorar a esa persona. Y es como que muchas veces aparece el rasgo o la operación del llorar como muy importante, como que eso parece que fuera un gran indicador del estado de duelo que se tiene de algo. Sí. No le quitamos importancia, pero es llamativo que se privilegie ese funcionamiento, el del llorar, para sacar conclusiones de cómo está mi duelo con esto. ¿Cómo está viviendo cada uno? ¿Eso de dónde crees que viene? ¿Crees que es cultural, por ejemplo? Sí, me parece que sí. Es algo que viene como del sentido común, es algo que afecta a los varones en el sentido de la cultura machista de una manera negativa. Más allá de los varones, en varones y mujeres he escuchado esto de el llanto como debilidad también, ¿no? Sí. Una cosa así como de, me lo han dicho en el consultorio muchas veces, si yo lloro aquí es mostrarme débil. Y la verdad que... Como les dé vergüenza llorar también. Sí, y que vengo como de una película en la cual tengo programado por papá y mamá o en la familia de que es que no hay que ser débiles. Claro. Porque venimos como le hemos peleado desde abajo todos y no se puede andar llorando. Porque en la vida hay que ser muy fuerte. Entonces se arma como toda una forma hasta del carácter, te diría, en el cual, por ejemplo, el llanto no debe tener lugar. Y por el otro lado, lo que me preguntabas del llorar, es una pregunta interesante. A mí me parece hasta como para un tema de investigación. ¿Por qué ha pasado a ser privilegiado el llorar como una suerte de elemento medidor del proceso del duelo? Cuando podría ser el salir o no salir. Cuando podría ser la relación con la comida. La relación con el sueño, por ejemplo. La relación con los proyectos. La posibilidad de volver a animarse a apostar a conocer a alguien. O a tener una mascota, no sé. Totalmente. Muchas veces, incluso me ha pasado a mí personalmente, estoy hablando como personal con amigas, de ir a velorios donde sentíamos mucho dolor por lo que estaba sucediendo, obviamente, porque generalmente cuando uno va a un velorio, porque a alguien que conocías y ese dolor lo sientes, además estabas con la familia y demás. Y nos pasaba algo muy particular, que esto me interesa mucho preguntar desde lo personal, que es que nos causaba gracia estar ahí. Sí. Y nos poníamos en momentos súper incómodos a hacer chistes entre nosotras, chistes internos, no sobre la situación, ¿no? Chistes totalmente ajenos, y decíamos, che, pero ¿cómo no vamos a estar riendo aquí?
¿Qué piensas sobre eso, por ejemplo? Sobre la shiza como una reacción. Sí. A mí me parece, posible? sí, a mí la shiza me parece, no sé, una de las mejores cosas que tenemos los seres humanos. Venga, el sentido del humor. Es como, forma parte de algo así como una agudeza del espíritu, ¿no? Un recurso por el cual tiene que ver con los cortes. La shiza corta y ubica y trasunta, no sé si hasta decirte contrabandea, cosas que de otra manera no se dicen. El chiste como un mecanismo, Freud escribe un libro, El chiste y su relación con el inconsciente. El chiste y el humor como una manera de traducir o plantear cosas que de otra manera no se producirían. El humor en el marco de un velorio, de una sala velatoria, de una pérdida, con alguien que ha perdido una persona muy querida, es como también, pienso mucho en el discurso de los redonditos de Ricota sobre esto, ¿no? Es como una manera de bajarle la solemnidad a la muerte. Es como una manera de poder controlarla, es como una manera de empequeñecerla, sin faltarle el respeto, claro. Como de vivir esa angustia que por ahí está siendo tan fuerte por algún lado. Sí. Aparte, también me parece interesante porque por ahí conducta en los velorios, creo que se llama un cuento de Cortázar, hay como muchas veces hay como una sobreactuación en las escenas de velorio y de muerte, de pérdida. Pero porque hay como una lectura de que hay que ser como muy serios o hay que poner cara de compungido. Entonces viene alguien que le esquiva ese mandato y hace algo genial, que es como cortar ese aire que está tan sobreimpregnado de circunspección, de seriedad, y con eso relaja. Y baja las tensiones que hay en donde se supone que hay que ser extremadamente serio y si se puede hay que llorar y hay que poner cara de estar sufriendo ahí porque si no se le falta el respeto a la persona, al deudo, ¿no? Y en realidad me parece como maravilloso, el recurso, el del humor en relación con la muerte, ¿no? Hay toda una cosa interesante ahí. Recuerdo un cuento de Sartre, de Jean-Paul Sartre, que se llamaba El Muro, en donde había unos tipos que iban a ser ejecutados y uno le dice al otro, le reclama la seriedad al otro y le dice, hablas de una manera tan seria como si fueras inmortal. Buenísimo. Es genial porque es como que en ese pasaje ficcional está diciendo, nosotros nos vamos a morir. Y no entiendo cómo toda tu energía puesta en esta sobreseriedad, ¿no? En esta cosa excesiva de seriedad en la cual está sufriendo. Es como que el humor permitiera una relación con el placer ante algo tan traumático como la muerte. Sí. Capaz que traer la palabra placer sea importante en ese punto. Sí. El humor como un jugar para llevar las cosas al campo del placer, siendo que el displacer es lo que domina en la relación con la muerte. Claro. O es el destino de muerte, no le hace gracia a nadie. Sí. Y asoma la angustia y asoma el dolor, digamos, ¿no? Bien, algo que te quería preguntar es sobre la tanatofobia. La tanatofobia sería como el miedo a morir, ¿no? El miedo a la muerte o la ansiedad que se siente por eso. Sí. ¿Qué opinas desde la psicología, desde el psicoanálisis sobre esto? Sí, yo te diría que desde el psicoanálisis la mirada sería tomarlo como un síntoma más. Que eso no es falta de respeto a los síntomas, pero en psicoanálisis no nos manejamos con un manual clasificatorio de conductas y de síntomas, sino que todos los síntomas representan para nosotros la invitación a trabajar sobre un enigma. Es como que esta persona está haciendo un síntoma con esto, con el gimnasio, con el casino, con el sexo, con la comida, con la muerte. Bueno, a ver, vamos a conversar qué hay en esto. No significa estar todo el tiempo hablando de la muerte, sino va a ser un eje central que vamos a tener mucho en cuenta. ¿Con qué tiene que ver que esta persona todo el tiempo esté con la cosa de la muerte entre ceja y ceja? ¿Qué lo ha marcado? ¿Qué lo ha afectado de una manera tal que la compulsión a la idea de la muerte, porque se trata de la compulsión de una idea, y ahí pensamos como en el campo de las obsesiones, ¿no? Esto de la fobia, dice... Sí, en el sentido de que permanentemente como que trastorna y desordena o ordena la vida en torno de la muerte, ¿no? Podría ser que la ordena en torno del éxito, la ordena en torno de la flacura, la ordena en torno de algo, en este caso de la muerte. Bueno, ¿qué le pasa a esa persona que no puede dejar de pensar en la muerte?
¿no? Y que todo el tiempo todo tiene que ver con que no se quiere morir, por ejemplo. Bien. O en el caso de, no me sale el nombre de este cuadro, en el cual la persona todo el tiempo teme enfermarse. Como la hipocondría. Hipocondría. Ahí está. Sí. Todo el tiempo el tema es que no me voy a enfermar. O sea, lo que hay que subrayar clínicamente ahí, lo que se escucha es el todo el tiempo. Cuando en realidad la salud mental tiene que ver con poder pasar a otra cosa, decía Jean Alouche, un psicoanalista, y es una definición de salud mental elemental y exquisita. Poder pasar a otra cosa, como que no quedarte en... Claro, hacer como un cambio de posición. Sí. De ese malestar a algo. Y que si lo piensas tiene que ver con la idea coloquial de cintura, tener cintura para. Bueno, esto es un dolor, esto es una pérdida, estoy sufriendo o estoy mal, pero bueno, va a volver a salir el sol, mañana va a ser otro día, un día a la vez. Distintas frases que tienen que ver con esta idea de poder moverte a otra cosa, ¿no? Bien, ¿y crees que se puede preparar uno emocionalmente para la muerte de un ser querido? ¿Es posible? Lo primero que pienso ahí son en esos dos tipos de pérdidas, como dos tipologías, las abruptas, en donde por supuesto que no hay preparación de nada y hay una cosa de horror por lo inesperado y por la cosa de traumática, ¿no? En el sentido de choque. Y por el otro lado, la muerte por una agonía, ¿no? Una lenta muerte o una descomposición o un mal funcionamiento del cuerpo o de la mente o del alma, en donde nosotros podemos como presumir que podría ser ese el desenlace. Haciendo la aclaración de esos dos frentes, así como extremos, diríamos, o dos tipologías definidas, te diría que en psicoanálisis como que no nos llevamos bien con la idea de preparación para. Y que muchas veces hay mucho de la neurosis en el preparado para. Hay mucha gente que los precavidos. Bajo la tarjetita de el argumento, que sería la excusa, de prepararme para, no termina haciendo cosas. No termina realizando actos. Claro, como que uno ahí podría incluso terminar postergando. Bueno, creo que otro síntoma. Creo que eso es lo que está en juego. Sí. Cuando vos te metes a la ideología del preparado para, es como que entra a jugar la procrastinación, la postergación y el posponer las cosas. Bien. Todavía no estoy preparado para casarme con vos. Claro. Todavía no estoy preparado para empezar un vínculo formal con vos. No estoy preparado todavía para decirle a mi padre que siempre mi hermano ha sido el favorito y no yo. No estoy preparado para rendir la última materia. No estoy como un poco huir de eso. Sí, sin duda. Hay una cosa de huida, hay una cosa de angustia de por medio. Por lo tanto, la cosa del preparado para la pérdida de alguien en el sentido literal de voy a hacer una serie de cosas tal que va a ser impecable y redonda y total y sin pérdidas, valga la redundancia, la muerte o la pérdida de esa persona, y yo voy a salir ileso o indemne o así de punto en blanco, divino, porque yo me he preparado para. Bueno, en psicoanálisis decimos, lo lamento, es una fantasía que usted tiene muy neurótica, en donde usted cree que va a poder zafar de algo que tenemos que humanizar y tenemos que reconocer como normal, que es el sufrimiento, el dolor, el llanto, el insomnio, será porque se ha muerto una persona muy querida, porque ha perdido a alguien muy querido. Sí, muchas veces uno le pasa, ¿no? Como de querer evitar el sufrimiento a toda costa y hacer cosas en pos de esto, y justamente esta idea de la preparación también por ese lado iba la pregunta, ¿no? Sí. Otra pregunta que tengo para vos, Juan, es en el caso de pérdidas totalmente traumáticas y devastadoras, como por ejemplo el asesinato de un hijo, que no solo es perder a un hijo, sino a través de una muerte tan trágica. ¿Cómo se lo podría trabajar en el consultorio a eso? Sí, bueno, por supuesto que hay otros condimentos al tratarse de un asesinato, ¿no? Hay una complejidad diferente en ese tipo de muerte, y te diría como con el argumento siempre de combate del psicoanálisis, del discurso de psicoanálisis, esta idea del caso por caso, ¿no? Pero uno podría imaginar que la propuesta y la invitación nunca es forzada, nunca es una programación deliberada del contenido de las sesiones en donde vamos a abordar los distintos aspectos y usted va a revivir y repetir y necesito que me diga todos los detalles y vamos en orden cronológico. Para nada, la invitación sería a la de poder repasar
o poder poner en palabras aspectos vinculados a esa muerte traumática que han quedado prendidos de una manera angustiante en esa persona. ¿De quién hay que hablar? ¿Del asesino? ¿De los asesinos? ¿De qué se trata? ¿De personas con nombre y apellido? ¿No se sabe quiénes son? ¿Ha habido algo? ¿Se han sabido cosas después sobre eso? ¿Cuál es la sensación de justicia? ¿Cuál es la sensación de sosiego? ¿Cuál es la relación con la venganza? Respecto de la figura del asesino y respecto de la persona y de que se ha ido, bueno, las circunstancias en las que partió, qué es lo que había sucedido, qué iba a suceder, qué se había dicho sobre eso. Son preguntas como más o menos que yo por ahí le llamo de cajón en este sentido, en torno de una muerte traumática como un asesinato. Pero la dirección general, la estrategia, es la de no forzar el contenido de las sesiones y sí una invitación amigable en el sentido de cuidada de iremos al ritmo que usted pueda y con la profundidad que usted pueda y tendremos como mucho cuidado sobre eso, claro, tratando de tener el respeto y la velocidad necesaria para sí poder explorar lo que hay en torno de esa muerte y los silenciamientos que puede haber producido sin tampoco tener una cosa directiva torpe, ¿no? Freud decía, no se puede avanzar a los núcleos patógenos de una manera radial, es decir, de una manera directa, como sin tacto. Tiene que ser de manera concéntrica o espiralada, lo que tiene que ver con los cuidados. Los cuidados de hasta dónde te toco, hasta dónde pregunto y hasta dónde no, y hasta dónde llegamos por hoy, y los desvíos que nos permitamos tomar, digamos, ¿no? Bien. ¿Crees que con respecto a esto que estamos hablando, es necesario el perdón, el perdonar para poder seguir adelante? Nosotros podríamos pensarlo como desde un sentido común, la respuesta sería rápida, creo, ¿no? Uh-huh. Y que sería como la de sí. Sí, porque si no se envenena tu alma, porque todavía quedas prendido al otro, si no lo perdonas. Como la frase del Chavo. Ahí está esa, claro. No me la acuerdo bien, pero la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. La del Chavo. Bien, en el día a día, en pequeñas peleas, es como que hay una ideología de que el perdón sí o sí tiene que ocurrir. Mi punto de vista es que, de nuevo, en el caso por caso, no sé si está en condiciones de perdonar a una persona en el momento en que llega a análisis o en el momento intermedio o en no sé qué número de sesiones. No sé si lo tiene que hacer. Yo pondría como un manto de duda en lugar de largarme por una suerte de ideología bondadosa en el cual no hay que ser malos, hay que poder perdonar o ser misericordiosos. Es como que preferiría con el paciente pensar y revisar si por qué perdonar o no ahora y con qué tendría que ver perdonar, qué se perdonaría. Al otro hay que perdonarlo, hay que perdonarse uno en eso, en qué uno es culpable, en qué uno es responsable de eso que a uno le han hecho. Hay veces que habrá más responsabilidad que otras. Hay otras donde son actos sumamente violentos de terceros, donde uno dice, pero eso, ¿qué responsabilidad voy a tener yo en eso? Es como la locura del otro que viene y bueno, el azar o no sé, o la locura del otro ha llevado a que yo me tenga que atravesar este sufrimiento por esa locura. Pero en muchos casos hay responsabilidades que están como veladas. Y hay como una posición de victimización que es muy peligrosa. Entonces, muchas veces el supuesto perdón a los otros quizás se trata antes que nada de un perdón con uno mismo, con algo que uno no pudo hacer o que hizo de una manera culpable. Sí. ¿No? Cuando pasan este tipo de situaciones, uno tiende a acudir rápidamente a buscar un culpable y muchas veces lo busca en uno mismo, ¿no? En esto de decir, podría haber hecho algo, o esto queda realmente en manos de lo que, del pasado, de lo que podría haber hecho para que esto que ha sucedido tan traumático y horroroso no suceda. Sí. ¿Cómo se podría trabajar con respecto a eso, la culpa? Es una gran pregunta, Rosy, porque la culpa, por un lado, es un regulador del lazo social. ¿No? La culpa nos sitúa en relación con una deuda con el otro. Y si nosotros tenemos deudas con nuestros semejantes o prójimos, amigos, parejas, significa que podemos andar por carriles más amigables. O sea, yo al tener una deuda con vos, tengo una consideración con vos en donde te considero, en donde bajo un poco mi ego y en donde me preocupo por vos. Claro. El que anda con el discurso de no le debo nada a nadie es como muy peligroso, ¿no? Complicado. Sí, porque está como desconectado del otro.
y está como en una cosa de aislamiento y de evidentemente mucho enojo, ¿no? Y con una frustración con algo que debe haber pasado ahí. Pero la culpa como regulador es importante, y en esto de uno castigarse con lo que podría haber hecho o no, el psicoanálisis es una gran ocasión para invitarlo a revisar qué tan así es. Hasta aquí no hemos hablado de las fantasías, pero las fantasías son terribles, ¿no? Los psicoanalistas somos como fantasiólogos de alguna manera, en el sentido de que operan trastornando los elementos de una escena, y de repente puedo recordar o puedo interpretar algo en donde yo era terriblemente culpable ante mi papá, que hoy ya no está y que se murió, de haber pasado tal o cual cosa. Y el psicoanálisis te invita a revisar eso y te puede llevar a descubrir que no eras tan responsable de eso, y que a tu papá lo tenías como demasiado idealizado y te echabas toda la culpa por algo, y en realidad había cosas que había que atribuírselas a él, por ejemplo. Entonces ahí hay una regulación de la culpa y una, ¿cómo te puedo decir?, una relectura de esa escena, en donde el duelo, que nos convoca como tema hoy día, también es modificado, y es o reactivado, o revisado, o activado, ¿no? En eso, porque cambia la manera de interpretar qué parte me tocaba en el asunto, y cambia la manera de atribuir la responsabilidad a ese padre, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Entonces, qué importante el elemento de la culpa, y qué interesante que es la invitación a revisar hasta dónde mi culpa y hasta dónde la culpa del otro, por decir así. Que es una manera de decir, porque en realidad podemos hablar de responsabilidad del otro, pero la culpa es un registro muy íntimo, que solo podemos, ni siquiera nosotros con nosotros mismos lo tenemos muy claro. Entonces es como la invitación a trabajar con eso, ¿no? Totalmente. Para deslindar, porque es como que el trabajo siempre se trata del deslinde, de la separación, de la identificación, de poner las cosas en los lugares que corresponden. Ponerlos también en duda. Y ponerlos en duda, claro. Por ahí tomamos como hechos. Sí. Esto es así, yo soy culpable de esto. Sí. Seguramente te debe pasar en el consultorio, ¿no? Sí. Que desarmar, desconectar, deconstruir pensamientos, frases, convencimientos, certezas que los pacientes tienen, y que el psicoanalista, que está ubicado en un lugar de saber y de mucho respeto y de necesidad, porque yo voy a las sesiones porque necesito estar mejor y demás, tiene que usar ese poder para poner los signos de pregunta sobre esos convencimientos, en donde el analista está notando que hay algo ahí que huele mal. Bien. Que hay mete la cola el diablo, o sea, hay algo del masoquismo, de la pulsión de muerte, del dolor que uno se inflige a uno mismo, que tiene que ser intervenido, ¿no? Que tiene que ser iluminado, identificado, y que el paciente pueda tener de nuevo el poder, la libertad para ver qué hace con eso, que antes no lo leía para de esa manera. Claro. Sí, en el ejemplo que estamos viendo, bueno, al final yo no era tan malo con mi papá, y se ve que mi papá yo lo tenía demasiado arriba, y ahora me doy cuenta que no estaba bueno que haga esto, esto y esto. Yo no lo podía ver. Ahora lo veo de otra manera, por poner un ejemplo. Claro, esto que decimos hace rato del cambio de posición. El cambio de posición, sí. Bien. Sí. Ay, otra cosa que te quería preguntar, con respecto a las redes de apoyo, ¿crees que en el caso de los duelos son importantes las redes de apoyo? Entendiendo por redes de apoyo. Redes de apoyo, digo, amigos, pareja, familia. Sí, absolutamente, absolutamente. Me parece que son muy importantes, tampoco tienen que ser invasivos, sí tienen que estar presentes, sí está muy bien acercarse al amigo, a la pareja, al hijo, al pariente, y poder ofrecer la escucha, poder ofrecer el hombro, proponer planes, traer intenciones felices a esa vida, pero sin tampoco pretender, y ahí también habla de los apoyantes, también cómo entienden, subjetivan y mastican el duelo ese en el que está el otro. Hay veces que el partener no se la banca, digamos, ¿no? Eso te iba a preguntar, muchas veces uno no sabe qué decir, por ejemplo, un amigo que está atravesando un duelo, ya sea por muerte o por, no sé, una separación, ¿qué se puede decir en esos casos? ¿O cuál puede ser la mejor manera de acompañar al otro? A mí me parece que la presencia, el acompañamiento pasa mucho por la presencia, ¿no? Por la visibilidad de la presencia. Escribir, mandar un mensaje, invitar a tomar algo, proponer un plan, me parece que son como las mejores herramientas. Bien. No me parece una buena herramienta como la autoproclamación de ser el salvador de ese que está en duelo.
o de ser el escuchador, no sé, de ese que está en duelo, ¿no? O el recetólogo, ¿no? Yo te voy a decir, no, amiga, quédate tranquila, yo ya he pasado por esto, mira, vos vas a hacer esto, esto. Va con la mejor intención, tal vez esa amiga, ese padre, madre, pero está hablando la amiga de ella, digamos. Claro, bueno, el amigo de él, el padre, claro. Es que no hay otra con la dimensión yoica. Sí. Uno no hace otra cosa que hablar de uno. O sea, y de ir con las fórmulas de que uno tiene. Con la mejor intención, sí, con la mejor fe tal vez, pero bueno, muchas veces cae de mala manera o quedan sofocantes o invasivos. Entonces, bueno, la persona que está ahí en el padecimiento verá qué hace con las intervenciones de esos terceros, pero si habláramos en sentido de recomendaciones, me parece más interesante la presencia y la proposición de planes lindos o del disfrute o de la compañía, que la bajada de línea, que el consejo de oro, que no sé. Bien. Pero bueno, más o menos por ahí circula el sentido común, ¿no? Y cómo la gente cómo se cada comporta. uno hace lo que puede también, pero está bueno esto de hablarlo y tenerlo en cuenta. Muchas veces, como te digo, uno no sabe qué decir y qué hacer. Sí. Otra cosa que también hace rato se habías mencionado algo sobre eso, sobre la espiritualidad y, por ejemplo, los libros de autoayuda, que muchas veces ante la muerte de un ser querido uno recurre a eso, ¿no? ¿Qué opinas vos? Mira, desde la posición de analista nunca voy por el carril por el cual impugnar algún discurso, ¿no? para un paciente. O sea, el Juan, sujeto civil, tiene su punto de vista sobre la autoayuda, sobre las religiones, sobre los psicofármacos, sobre, no sé, sobre cualquier tipo de orientación que te diga qué hacer. Pero como técnica y en el consultorio, la orientación es como muy clara. No hay por qué andar haciendo pedagogía con los pacientes. Si a alguien le sirve el libro de autoayuda más vendido del mes para que pueda tener alguna tranquilidad, bienvenido sea. Y vamos a invitarlo a conversar sobre el libro de autoayuda. Y bueno, a ver de qué trata eso. Hay psicólogos por ahí que no comparten este punto de vista y que impugnan algún recurso del paciente. Desde el psicoanálisis la idea es invitarlo a traer a la sesión y a poner en palabras esos recursos para ver qué le significan, para ver cómo funcionan, qué es lo que le aportan, qué implicancias tiene, ¿no? Entonces, es correrse de un lugar de amo y de mandato para proponer una conversación en la cual, bueno, pueda decir, a ver, de qué manera está ayudando ese recurso. Bien. Por lo tanto, es válido en ese sentido. Si a posteriori en el desarrollo de la sesión o las sesiones aparece algo inquietante o desfavorable o sufriente en relación con eso, bueno, ahí podemos poner un manto de duda, hacer una pregunta o conectar con algo que tiene que ver con el padecimiento, pero no de movida una posición impugnadora, claro, prohibidora, prohibidora, claro, valorizante, que sería moralizante, ¿no? El psicoanálisis no es una moral, no va con el dedo a decirle esto es malo y esto es bueno a los pacientes, sino que les pregunta, ¿no? Los invita a pensar qué tan bueno y qué tan malo es esto o esto otro, ¿no? Sí. Bien, algo que también te quería preguntar es, hoy en día, en la actualidad, tenemos cada vez más procesos, cirugías faciales, por ejemplo, cremas, con todo este tema, ¿no? De cómo se intenta permanecer anti-age, de cómo se intenta permanecer cada vez más joven. Y con respecto a por ahí, ¿no? Esto de relacionar el envejecimiento con la muerte. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, me parece que es como un efecto paradigmático, ejemplar, central de cómo funciona el yo, cómo funciona la conciencia, ¿no? La fantasía definitiva del yo sería como jóvenes y bellos para siempre. No morir nunca, no perder la potencia de la belleza o de la salud del cuerpo y que eso sea eterno. Pero son irradiaciones de una instancia que se llama yo y que está constituida de esa manera, ¿no? En psicoanálisis hablamos de que el yo
es un reservorio de narcisismo, de que el yo es algo que está armado a partir de las idealizaciones de nuestros padres. Entonces no tiene otra manera de funcionar que el de permanentemente idealizar las cosas. La muerte, el envejecimiento, la enfermedad son noticias que no le hacen ninguna gracia al yo. Entonces el avance tecnológico, cultural en la dirección de eliminar cualquier imperfección corporal o cualquier tipo de mella sobre el rendimiento y sobre el funcionamiento orgánico es como está comandada por ese funcionamiento yoico. Lo que se escucha por ahí en el consultorio son los terribles golpazos, los dolores, los desengaños que se producen en escenas en las cuales no ha sido suficiente la intervención quirúrgica. No ha sido suficiente toda una serie de preparaciones, de nuevo volvemos a estar preparados para evitar cierto dolor o cierta pérdida. Es como que de alguna manera aparece esto que en psicoanálisis se llama lo real, ¿no? O lo traumático. Aparece lo inesperado, lo inmanejable, lo doloroso y termina fracasando esa estrategia para zafar del paso del tiempo o de la muerte, ¿no? Lo que se hace sobre eso, o la dirección sobre eso sería, bueno, la de la reconciliación con eso, la del poder amigarse con ese paso del tiempo, que tampoco es, pero no, yo como analista te prohíbo que te hagas una intervención quirúrgica, no funciona de esa manera. Claro. Es una invitación de nuevo, ¿no? De qué manera, claro, de qué manera está afectando el paso del tiempo, por poner un ejemplo, tus cosas, ¿no? Que te lleva a lo de la intervención quirúrgica. Pero Juan, ¿pero me opero o no me opero? Bueno, no, yo no decido eso. Claro, lo que yo sí te puedo invitar es a ver, bueno, qué es lo que está sucediendo que te lleva a esta decisión o que te tienes ganas de hacer esto ahora, ¿no? Y que después igual te genera malestar. Nunca terminas como satisfecho con eso. Sí, exacto. Bueno, ahí también hay diferentes configuraciones clínicas. En esto, lo que puede ser una compulsión a las intervenciones quirúrgicas. Ajá. O una compulsión al tratamiento sobre el antienvejecimiento o sobre la belleza del cuerpo, ¿no? O recién decías lo de la tanatofobia, ¿no? Sí. Lo compulsivo siempre es como una red flag, ¿no? Siempre es una bandera roja que nos llama la atención de que ahí hay algo que hay que ir a revisar, ¿no? Hay que ir a ver ahí, qué hay ahí, ¿no? La invitación, por eso también se dice la ética del psicoanálisis, ¿no? Es una ética del deseo que quiere decir, vamos a ver qué de vos está involucrado en esto y qué de vos también está huido en esto, qué de vos está desintegrado de esto, para que lo traigamos de nuevo, para que lo reconozcas y bueno, para que lo podamos hacer de una manera que sea menos dolorosa, ¿no? Totalmente. ¿Y qué piensas de cuando morimos? Queremos dejar, antes de morir obviamente, sí. Queremos dejar un legado, ¿no? Sí. Queremos trascender, queremos, no sé, un escritor, supongamos, quiere escribir la mejor obra y ser reconocido. ¿Qué piensas de eso? De la trascendencia. Sí. De nuevo, lo leo como incluso, ¿no? Hay lo vuelvo a citar a Sartre, mira, hay un artículo de él que se llama La trascendencia del ego, ¿no? Es otro de los efectos del narcisismo, ¿no? Del yo, del narcisismo. Es como la fantasía de poder perseverar y de poder trascender los límites de la muerte. A mí me parecería interesante de nuevo cómo funciona eso en el sistema de una vida de alguien. Uh-huh. ¿Qué costos tiene? Tu idea es publicar el mejor libro, hacer la mejor película, plantar el mejor árbol, tener los mejores hijos, no sé, hacer la mejor casa, porque toda tu vida está orientada a hacer la casa la mejor de la ciudad para que tus hijitos... O sea, tu idea de trascendencia, ¿qué implicancias tiene hoy? En la vida esta que estás viviendo, ¿cuánto cuesta? ¿No? ¿Con qué tiene que ver? En el camino se puede desarticular, pero no porque el analista la tiene con que abandone la trascendencia, porque eso ya no es un analista, ya no sé, una persona que está operando como persona, ahí, sí. ¿No? Entonces, lejos de poner una bandera moral que milite a favor o en contra de la trascendencia, yo lo pensaría como en el sentido de los costos, en el sentido de las implicancias, de las faltas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te falta a vos aquí que estás pensándolo resolver en términos de trascendencia con esta obra o con este proyecto? Que como verás, de nuevo, no es ningún tipo de impugnación. Es de nuevo la propuesta de qué trencito de cosas viene detrás de esta aspiración a trascender, ¿no? Justamente por esto que hablábamos al principio del inconsciente, sí. Y de cómo opera
sin que nosotros sepamos. Exacto, más allá de nosotros, sí. Bien. ¿Qué piensas acerca de los rituales? Uh-huh. ¿Crees que son importantes los rituales alrededor de la muerte? Sí. ¿El velar a alguien? Me parecen decisivos. Los rituales son formas de elaboración codificadas culturalmente, ¿no? Cada cultura, cada sociedad tiene instituidas maneras por las cuales cuando a vos te pasa algo terrible o cuando viene un cambio importante, porque estoy pensando, por ejemplo, también en el bar o bat mitzvah en la religión judía o en las prácticas judías, que tiene que ver con el acceso a la pubertad. Ahí no se está muriendo nadie, o en todo caso se está muriendo el cuerpo infantil. Y toda una manera de relacionarse con los padres y con el otro sexo. Entonces, si hay un tipo, hablábamos de las separaciones y de las muertes, las codificaciones culturales por las cuales llevar adelante y elaborar algo que se pierde son maravillosas y son importantes y son necesarias, porque es como que le dan un apresto, una consistencia a esa desorientación y a esa angustia y a ese extravío que produce esa pérdida o ese pasaje de un estado a otro. Entonces, al darle forma simbólica a la elaboración de lo que se pierde, resultan valiosísimos y está muy bien que estén. Y se habla en escritos sociológicos o filosóficos y psicoanalíticos de cómo la posmodernidad ha ido como menguando en esas formas rituales, en esas formas de ritualización. Pero desde una mirada psicoanalítica te diría qué importantes que son y qué necesarios que son. Para el duelo. Para poder duelar, sí, para poder elaborar y tramitar eso que se pierde. Le dan una forma, que si no de otra manera, bueno, el sujeto tiene que ir a buscar las propias, pero qué favorable que podamos contar con formas comunitarias para eso, ¿no? En donde también hay como un lazo de identificación y también hay la participación de otros, que también es importante en eso, en el sostenimiento, digamos, ¿no? Así que todos esos beneficios, diríamos, que tienen los rituales, ¿no? Totalmente. Bueno, para finalizar, Juan, uh-huh. Sí. ¿Cuál crees que es la importancia de hablar? Toda. Sí. Mira, lo que te podría decir es esto de que pareciera inevitable, pero uno piensa en formas extremas en donde hay como un mutismo o en las depresiones, en donde es como que hay un ceder absolutamente la palabra. Pero como estamos constituidos de manera palabrera, lenguajera, es como que es inevitable que podamos hablar, nos enseñan que es la manera de poder pedir cosas, después nos damos cuenta que no nos entienden cuando pedimos porque nunca se entiende qué queremos pedir, porque no tenemos tampoco muy claro qué es lo que pedimos, pero es fundamental. En un día a día cotidiano, trabajo en una escuela, trabajo en el consultorio, el mensaje siempre es este de poder poner en palabras, es una vía regia, privilegiada, para poder ponerle coto a otras maneras de resolver, que serían actos desaforados, actos impulsivos, generalmente autoperjudiciales. A mí me hacen algo y yo me recontraenojo y voy y tengo un acto de violencia física contra esa persona. Claro. Ahí no opera el lenguaje simbólico, ahí no opera la palabra, la tramitación del enojo es a través de la bronca y de la ira y de la venganza y de la violencia. La palabra, al mediar, puede ordenar los lugares, puede ubicarnos en una genealogía, en una filiación, en un ordenamiento jurídico, en un ordenamiento legal y decir, bueno, si a mí me han hecho esta cosa, puede pasar esto y yo puedo apelar a este lugar. Si a mí un amigo ha hecho algo que me ha dolido, por medio de la palabra yo puedo empezar a ponerle coordenadas a las cosas. Eso es lo que tienen de bueno las palabras, nos ofrecen coordenadas. Entonces van contra el extravío y le ponen un tope a lo que se llama el actuar en psicoanálisis, que tiene que ver con la actuación de impulsos, ¿no? Lo impulsivo no tiene nada de bueno, ¿no? Tiene que ver como con lo desaforado y lo sacrificial.
Es como que las palabras pueden servir mucho para no cometer actos locos sacrificiales y poder llevarnos por un camino, como decíamos recién, del lazo social, de la vida en comunidad, de la deuda, del compromiso, del respeto, de la dignidad. Por medio de la palabra podemos como caminar por ahí y no por el otro lado, que tiene que ver con la violencia, la segregación, la autopunición, las ideas de venganza, la mano propia, que son todos los carriles son también violentos, posibles, sí, pero que son violentos y en donde la palabra no llega, ¿no? Lo que hay son clínicamente hablando, actinaus y pasajes al acto, que son denominaciones clínicas que tienen que ver con esto de la palabra retirada. Y el advenimiento de actos locos, desaforados, violentos, en donde puede terminar muerto el otro o yo, digamos, ¿no? O sea, totalmente en contra de la vida, diríamos, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Un placer, Juan. un placer, Y Rosy. por venir. Gracias por invitarme.